Hola, bienvenidos a nuestra entrevista. Mi nombre es Juan Camilo Ortiz Moreno, estudiante de segundo semestre de Trabajo Social, y hoy le venimos a hablar sobre teorías del Estado y políticas públicas, centrándonos en uno de los pilares fundamentales de la gobernanza, los mecanismos de participación ciudadana establecidos por la Ley 134 de 1994. Para profundizar en este tema, contamos con una invitada especial que nos explicará cómo podemos utilizar estos mecanismos para influir en nuestras políticas públicas. Hola, mi nombre es Sandra Milena Ávila y hoy nos encontramos con una invitada para que ella nos aclare sobre el tema de las políticas públicas. Hola, mi nombre es Sandra Solano, yo hago parte de una organización social de mujeres y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, quisiera como contar la experiencia del acercamiento pues, que hemos tenido como organización a la construcción de políticas públicas. Sandra, te queremos preguntar, ¿qué problema o política pública están desarrollando en su trabajo? Bueno, como desde el proceso de la organización, nosotras acompañamos junto con varias organizaciones del departamento del Huila la construcción de la política pública departamental de mujer y género, que es una política pública que se construyó en el año 2014 y que ya pues cumple 10 años. De hecho este año pues se tiene que hacer como la renovación de esa política pública, y pues en ese momento tuvimos como el encuentro varias organizaciones, sobre todo para identificar problemáticas en este caso de las mujeres y las niñas, ¿sí? Que aportaran en la construcción de la política pública, ¿no? Sabemos que la política pública pues nace también para garantizar derechos sobre una población. Entonces, pues en ese momento la exigencia fue que existiera en el departamento de Huila, que pues, como les decía, existe desde el 2014. Sandra, ¿qué objetivos han trazado ustedes para atender esa problemática? Bueno, como desde la política pública se planteó todo el tema de prevención, ¿cierto? Y garantías. En este tema de prevención nos parece fundamental porque finalmente que la institucionalidad del Estado tenga una responsabilidad frente a prevenir, en este caso las violencias contra las mujeres, los feminicidios, las violencias contra las niñas, pues es muy importante, ¿sí? Por supuesto que atienda, ¿sí?, lo que pasa en territorio, pero también que aporte a la prevención. Entonces creo que esa política pública fue pensada sobre todo pues para tener esas medidas preventivas, pero también para pues cómo atender, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la atención, pues que la ruta de atención funcione, que existan casas para el resguardo de las mujeres cuando tienen un riesgo de feminicidio, ¿no? Entonces, como eso fue como lo principal que se logró ganar como en la política pública. ¿Qué mecanismo de participación han utilizado para socializar el problema político? Bueno, pues nosotras junto con como te decía, varias organizaciones hemos participado anualmente en encuentros departamentales de mujeres. En esos encuentros departamentales de mujeres se ha hecho seguimiento a la política pública. De hecho, un llamado de las organizaciones de mujeres ha sido esto de que la política pública, a pesar de que existe desde el 2014, no ha tenido como un presupuesto claro dentro de los planes de desarrollo de los gobiernos, tanto municipales como departamentales, ¿no? Eso ha sido como una exigencia. Si está la política pública, pues esa política pública debe tener un presupuesto claro, porque pues si no hay recursos para ejecutar, pues no funciona, ¿sí? Va a estar ahí lindo en el papel, pero pues no va a tener como un impacto porque no tiene presupuesto. Entonces creo que esa ha sido como una de las exigencias, y el mecanismo ha sido a partir de los encuentros departamentales de mujeres. Ok. Sandra, también nos puedes decir qué función bien han hecho y qué se puede mejorar dentro de lo que ustedes están desarrollando. Bueno, creo que la veeduría, sí, el seguimiento lo hemos hecho, sin embargo, creo que debería mejorarse en el sentido de vernos más organizadas, ¿sí?, las mujeres frente a la veeduría de la política pública, porque hemos hecho varias exigencias a los gobiernos departamentales, sobre todo, y municipales también, pero siento que nos necesitamos más organizados para hacer la veeduría ciudadana a esa política que finalmente se construyó con las voces de las mujeres en ese momento y que hoy tiene el reto también de actualizarse después de 10 años
Y pues un reto ahí es que esa actualización sea de manera participativa, como se logró en algún momento en la constitución de la política pública. Ah, ok. Sandra, ¿cuáles fueron las principales lecciones aprendidas en el ejercicio de la democracia en las políticas públicas en Costa Rica? Bueno, yo creo que primero lograr que exista, ¿cierto? Es como un gran avance que en el departamento de Huila existiese una política pública que se encargara de atender las formas en que el patriarcado y el machismo afectan a las mujeres y se concretizan las violencias y los feminicidios. Eso fue como un gran avance. Pero creo que falta mucho también por apropiarnos, ¿sí? Como que es una política pública que está, pero que necesita el seguimiento de la ciudadanía, que necesita exigibilidad, ¿cierto? Que, como te decía, más allá del Consejo Comunitario, que también es un ente, un mecanismo que le hace seguimiento a la política pública, pues necesitamos estar como más en función de cómo hacer que eso se cumpla, ¿sí? De cómo, pues finalmente las políticas públicas nacen también de la necesidad de una población, en este caso de las mujeres, pero pues tanto la institucionalidad se ha quedado corta como nosotras también en el hecho de hacerle seguimiento, ¿sí? De hacerle un seguimiento juicioso de la política pública y sobre todo que es un marco legislativo que nos permite exigir. Entonces, como y por último, Sandra, ¿cuál es el cambio o el impacto más grande que se generó a la raíz de que ustedes implementaron esta política pública y por qué? Pues yo creo que el gran impacto es tenerla, ¿no? Pero también siento que la política pública departamental en este caso nos hizo también encontrarnos, ¿sí? Organizarnos en torno a eso, ¿sí? Y pues digamos que es lamentable también no tener un recurso o sea, que esa política pública no tenga un recurso concreto desde la institucionalidad, pero también nos ha fortalecido en la organización, ¿sí? O sea, nos ha permitido organizarnos, encontrarnos, por lo menos a decir, oiga, nos está cumpliendo, ¿sí? Necesitamos exigir esto, por ejemplo, la política pública tiene unas exigencias concretas a las instituciones del Estado, a las instituciones educativas frente al tema preventivo, a las instituciones de justicia para el tema de protección, que también están las medidas de protección de la ley 257, entonces como que, pues como nos ha permitido formarnos, nos ha permitido empoderarnos frente a la política pública para poder exigirla. Ok, Sandra, te damos muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos que esta nueva esta nueva política que se está implementando acá en el departamento de Huila en pro del derecho a las mujeres se pueda realizar y se pueda tener un buen objetivo. A continuación le damos paso a mi compañera. Medina Reyes, y quiero dar un poco resumiendo el tema de la ponencia. Para los procesos democráticos y las políticas públicas es fundamental la inclusión de diversas voces con la participación ciudadana, ya que por medio de esta se reflejan las necesidades y deseos de toda una población. Asimismo, los gobiernos deben ser transparentes en sus acciones y decisiones, permitiendo a los ciudadanos evaluar el desempeño gubernamental. Las políticas públicas deben promover la equidad y la justicia para que todos los grupos sociales tengan acceso a los beneficios y recursos. Por esta razón, desde el trabajo social se pueden hacer grandes contribuciones a las políticas públicas y procesos democráticos, fomentando la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones, asegurándose que las voces de los grupos marginados sean escuchadas y consideradas en las políticas públicas. Desde trabajo social se puede ayudar a desarrollar líderes comunitarios que puedan abogar por sus comunidades y participar activamente en los procesos democráticos. También se puede diseñar e implementar políticas públicas asegurando que éstas sean incluidas y respondan a las necesidades de la comunidad. El trabajador social puede trabajar directamente con la población vulnerable, identificando y abordando desigualdades y promoviendo políticas que busquen la justicia social.
Estos aportes desde trabajo social no solo fortalecen la democracia, sino que también aseguran que las políticas públicas sean más efectivas y equitativas. Muchas gracias.